Bienvenidos al octavo programa de La Cuelga, un podcast de historia del arte. Y hoy, bueno, pues como habéis podido comprobar, estamos en una nueva ubicación. Nos gusta mucho esto de ir mudándonos. A mi derecha tengo a Guillermo Martín. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas, Javi, que no te has presentado, ¿eh? Estamos aquí en un espacio nuevo y a todos nos resulta diferente y ya parece que se nos va la cabeza, pero bueno. Desde hace mucho tiempo llevamos sin estar aquí los cuatro. Tenemos a nuestros lados a Álvaro Martínez y Yago Rejón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, encantado, bueno, siempre de venir aquí todas las semanas que podemos para hablar de historia del arte. Adelante. Y además hoy estrenando nueva ubicación y gracias a nuestros seguidores que son los que nos animan a hacer nuevos programas y a buscar mejorar, ¿no? Por cierto, me han dicho que mandemos un saludo, nos lo ha escrito en redes sociales Pablo Crespo, que nos escucha mientras conduce hacia Benavente. ¿Hacia Benavente? Sí. Bueno, pues entonces le quedará todavía un ratito de escucha en el día de hoy. Y bueno, como decía, estamos en una nueva ubicación. Estamos en la radio universitaria de la Universidad de León, a la que, bueno, pues queremos agradecer desde aquí por esta colaboración. Y bueno, también tenemos algunos anuncios que realizar antes de comenzar este programa, ¿verdad, Guille? Efectivamente, además así ya de candente actualidad, ¿eh? Efectivamente. Sí, estamos muy contentos de anunciar que, bueno, pues el día 15 de abril, martes santo, vamos a realizar una colaboración con el Museo Diocesano y de Semana Santa de la Ciudad de León, en el cual, bueno, pues a las 12 del mediodía grabaremos en su salón de actos, pues un programa de La Cuelga en directo por primera vez, ¿verdad? En riguroso directo. Así que, bueno, pues os invitamos a todos a venir porque estará el salón disponible. Sí, la entrada va a ser gratuita hasta completar aforo. No creemos que se complete, pero bueno, si queréis venir, adelante. Hay esperanzas, ¿eh? Hay sitios sí, en que sí. todo el mundo puede... Eso es, y ahí podréis plantearnos en directo todas las cuestiones que tengáis acerca de este proyecto y acerca de todo lo que vamos a continuar realizando en La Cuelga en los próximos meses. Si te parece, Guillermo, presentamos el programa de hoy. Creo que ya es el momento de adentrarnos, en este caso, en la exposición que hoy nos ocupa, que no es cosa menor, como diría un político español, es cosa mayor. Cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Estamos dedicando este programa a la exposición que se realiza en el MUSAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, y que se dedica a la figura de Ai Weiwei, cuya historia vamos a tratar a lo largo de este programa. Y bueno, pues vamos adelante con ello. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Creo que, si no me equivoco, habría que primero anunciar que termina la exposición, lleva abierta desde noviembre y termina el 19 de mayo, si no me equivoco. Así que, de nuevo, invitamos a todos los espectadores... 18 de mayo. No vayáis el 19, porque si no ya no encontraréis la exposición. Una exposición de gran importancia, monográfica, que reúne gran parte de la obra de los últimos 20 años de este artista, debatiremos luego, activista, un poco una figura bastante polémica a lo largo de los años y que concretamente en relación con China mantiene a día de hoy uno de los discursos, diálogos, desajustes, ¿no?, de realidad y lo que desde China se presenta y lo que él quiere presentar de China, que pues más interesantes hasta el día de hoy yo creo que desde el mundo artístico se ha presentado. Efectivamente, y esta exposición además se realiza como decíamos, en el MUSAC, que es un espacio muy interesante y que está acogiendo desde hace un tiempo pues grandes figuras, y la de Ai Weiwei pues es otro ejemplo más de esta línea expositiva que se está tomando en este museo, y yo creo que merece la pena un poquito hablar, ¿no?, de qué es este espacio, y es que es un símbolo dentro de la ciudad de León, pero al final es un museo también de todos los habitantes de la comunidad de Castilla y León, y es que, bueno, pues este edificio es un emblema de vanguardia, como todas las exposiciones que acoge dentro de sí, y bueno, pues fue inaugurado en el año 2005, concebido por el estudio Mansilla y Tuñón, y que son unos arquitectos que, bueno, pues van a ser bastante protagonistas en la ciudad de León. Así es, estos dos arquitectos, dos personas que se han ido poco a poco afianzando en diferentes edificios y que previamente en León habían hecho el auditorio, que está muy cerca y que también dialoga de alguna manera tanto con el MUSAC como otros edificios circundantes de importancia en una zona que igual no es tan céntrica como por ejemplo es San Marcos. Efectivamente, también el diseño arquitectónico es muy singular, es
totalmente merecedor efectivamente de una visita, y es que es un edificio desarrollado en una sola planta que responde a la idea de crear un espacio continuo y abierto que borre las fronteras entre lo público y lo privado. Este edificio borra un poquito también o diluye la línea entre el arte y la vida cotidiana, que es una idea también bastante interesante o bastante presente en el arte contemporáneo, y es que esta planta o la planta de este edificio se va a organizar en torno a una serie de cuadrados y rombos, un juego de cuadrados y rombos muy característico que se inspira en la geometría de los antiguos suelos romanos y que además va a permitir desplegar las exposiciones en un espacio flexible que se adapta con distintas salas, distintas alturas que, bueno, pues también van a ser fundamentales incluso en esta exposición por las características de alguna de las obras que se disponen en ella, y además esta estrategia espacial pues va a permitir o va a invitar al visitante a recorrer todo el museo de manera pues totalmente libre, autónoma, personal, que al final pues es como hay que dialogar un poquito con este tipo de obras. Más destacable de este edificio es la fachada, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo todos, y es que es una fachada compuesta por 3.350 vidrios, de los cuales pues casi 2.000, un poquito más de 2.700 son translúcidos y están muy vinculados con la propia ciudad de León. ¿No es así, Guillermo? La propia fachada, que también ya es una fachada bastante compleja de analizar porque no tiene un foco directamente o no es una fachada habitual al uso completamente frontal, sino que ya juega un poco con los diferentes angulaciones que el propio edificio propone desde dentro y hacia afuera. Evidentemente el MUSAC, un museo de arte contemporáneo, dialoga este museo con la catedral. Tratan de representar estos arquitectos, al fin y al cabo no es otra cosa que la vidriera o las vidrieras de la Catedral de León, en particular pues la vidriera del Halconero, una de las primeras o de las más antiguas que se conserva, y bueno, pues está simbolizando al final esa vinculación o esa fusión entre el patrimonio histórico más característico de la ciudad de León con lo nuevo, con esa visión contemporánea, con una ciudad que además se abre, está ubicado en una zona bueno, pues de nueva creación, está en el centro histórico, ¿verdad? Y bueno, pues me parece que simboliza perfectamente la fachada esa unión. A mí esa es la idea que más me interesa casi del edificio, es el hecho de que no se encuentra en el centro histórico. Y es algo que muchas ciudades lo tenían y que León no, hasta que no se realiza el MUSAC. Toda la oferta cultural de la ciudad de León se encuentra aglutinada en torno a la catedral, San Isidoro, bueno, el centro histórico de la ciudad. Efectivamente. El auditorio y San Marcos es lo que más lejos estaba. Pues claro, se hacía necesario salir un poco del centro. Y así como el centro tiene su icono, que es la catedral, pues la ampliación de la ciudad tiene su otra catedral, el MUSAC. Creo que es una idea fundamental y que además no le ha impedido entrar en el circuito turístico, en el circuito de visitas de la ciudad de León, a pesar de su distancia respecto al centro. Sí, no, yo creo que podríamos concluir esta primera presentación del edificio también destacando que fue un edificio, en este caso, premiado con el premio Mies van der Rohe en 2007 por la construcción. Un gran ejercicio de vanguardia, un gran ejercicio de búsqueda de dar vida, activar una zona que igual por los motivos que hemos ido explicando, no estaba tan considerada en esos circuitos culturales, y que aquí también se puede plantear un pequeño debate. Muchas veces se ha hablado, incluso en la prensa, de ese efecto Guggenheim, ese efecto de crear un museo, rehabilitar una zona y convertirla en un nuevo espacio, como por ejemplo pasa como en torno a este museo, ¿no? Sí, pero bueno, en cualquier caso yo creo que no es comparable ni muchísimo menos con lo del Guggenheim en Bilbao. Porque el Guggenheim en Bilbao revitalizó toda una zona que estaba muerta y que la gente una ciudad entera. El MUSAC sí está muy bien, que ayuda y se interactúa con la ciudadanía de León, pero es que no es ni una décima parte. Sí, quizás es cierto, es totalmente cierto. Al final, bueno, pues está en una zona que sí, que ha crecido, pero no es el efecto de Bilbao. Y también quizás es que en Bilbao no tenían un referente vertical tan claro como ahora sí tienen, que es el Guggenheim, y sin embargo en la ciudad de León la propia catedral, ¿no?, ejerce como el propio MUSAC ya quiero decir, se alimenta de la catedral. Sin más dilación, yo creo que es momento de entrar también un poco en la propia exposición. Ai Weiwei, un personaje nacido en China, un país que la evolución histórica que ha tenido, sobre todo desde el nacimiento de Ai Weiwei, ha sido acelerada, sí, casi se puede decir. Creo que esta exposición hace incluso 10 años tendría unas connotaciones completamente diferentes. Pero antes de empezar con Ai Weiwei, creo que es importante
empezar con el padre de Ai Weiwei, que es un personaje también muy importante, muy valorado y que de hecho en 1986, si no me equivoco, consiguió la Cruz de Honor en Francia. Le fue otorgado este galardón. Era un escritor, un poeta que se había formado se había formado en diferentes países en Occidente, había contribuido, había participado dentro de esa revolución, los diferentes cambios en China, y en este caso lo que nos interesa es que se afilia al Partido Comunista, le otorga una plaza relacionada con publicaciones literarias, él publica diferentes poemas, alienta a diferentes conflictos a través de sus propias obras. Pero en 1957, en plena revolución cultural de Mao, en una de las diferentes limpiezas que se hacen antiderechistas, este poeta es exiliado. Y en esa granja del norte de China es donde inicia también este periplo con su hijo, y el cual a lo largo de su obra va a recordar constantemente que de trasfondo en todas sus obras, y que incluso en estas obras de los últimos 20 años, que tratan de temas bastante diversos, aunque podemos también encontrar diferentes líneas, va a estar continuamente de alguna manera ese fondo, nos lo va a recordar o va a ser recordado por nosotros a lo largo de las diferentes obras que nos presenta, en este caso el Musak, en la exposición que hoy día se puede ver. Introduzco ya brevemente la figura de Ai Weiwei, que es un artista que en los años 70 va también a Occidente tras el fin del exilio con su padre, muere Mao, puede volver a Pekín, pero él decide irse, en este caso, a Nueva York, un espacio también bastante conflictivo desde la óptica china. Y es que una de las claves que nos va a permitir también entender mucho mejor esta exposición es jugar un poco o entender cómo Ai Weiwei juega con esa visión oriental china, contrapuesta con el mundo occidental, cómo se entienden muchas de las dinámicas del mundo occidental con el mundo oriental, y más aún, en este caso, cómo Ai Weiwei poco a poco fue descubriendo gran parte de la obra o de los grandes artistas, por ejemplo, occidentales, a través de su viaje a Nueva York, donde estará pues más de una década. Él se educa en China en cine. Cuando va a Nueva York empieza a conocer otras técnicas, por ejemplo, dice que ahí compra una cámara, empieza a experimentar con una cámara, luego conoce, por ejemplo, a Duchamp, empieza a conocer diferentes vertientes artísticas y a través de ellas pues va reinterpretando su mundo, en este caso oriental. Y precisamente ese contacto entre ambas, o esa fusión entre ambas, que ya se estaba dando a principios del siglo XX con algunos, bueno, en las vanguardias en general, con algunos artistas, pues Ai Weiwei lo va a saber también consolidar muy bien con algunas de las obras que iremos tratando ahora más adelante. Y con el primer panel, la primera obra que podemos ver a la entrada, que es ese pequeño recuadro hecho a través del Lego, una técnica que vamos a tratar también ahora en un poco, que representa en este caso la figura de Don Quijote y Sancho Panza, una figura literaria que nos remite en este caso a nosotros. Y la pregunta es ¿por qué elige, o por qué tanto el Musak elige esta obra como por qué Ai Weiwei crea esta obra? Bueno, pues principalmente porque he hablado del padre, un escritor, un personaje versado, ¿no?, en las diferentes literaturas occidentales. Tenía en su casa El Quijote, una obra bastante opuesta también a los parámetros ya no asiáticos o orientales chinos, sino a los parámetros, en este caso, de la China comunista. La China comunista normalmente, o los espacios sobre todo comunistas, a lo largo del siglo XX se destacaron a nivel filosófico, a nivel de pensamiento, por ese materialismo dialéctico. Nuestra realidad debe partir de la propia materia, como indica el nombre de la filosofía. Todo lo tangible es lo que existe, frente a las filosofías más idealistas que usan su propia mente, usan la mente humana como motor para poder alejarse de la realidad. En los espacios comunistas, lo real es lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede apreciar con nuestros sentidos, y que de alguna manera elimina fantasías como la de Don Quijote. De hecho, me parece una imagen muy simbólica por todo lo que contiene. En primer lugar, efectivamente, está muy vinculado con la literatura, pero es que no hemos hablado de que Ai Weiwei también va a tener un desarrollo
podemos decir, literario muy importante en las redes sociales, por ejemplo. Va a ser, bueno, es muy conocido, lo hablaremos quizás un poquito más adelante cuando hablemos de su activismo o no activismo. Todos los blogs que él redactaba criticando, ¿no? También al final van a estar relacionados con esto. Y luego, volviendo un poquito a esa idea anterior también, el Quijote es ejemplo, ¿no? Es uno de los modelos principales de la literatura española, occidental, como queramos llamarla, y además el dibujo en el que se inspira está realizado por Pablo Picasso, que también en cierto modo juega a distorsionar esa realidad, ¿no? con su obra artística. Y luego me parece también muy interesante la idea de seguir, ¿no? ese Sancho Panza que sigue al Quijote, lo acompaña independientemente de que la realidad que él está viendo sea alterada, o más alterada o menos alterada, que yo creo que al final también pues se puede relacionar muy bien con la idea o con la crítica que vamos a ir viendo que él realiza sobre sobre todos esos aspectos que tú estabas comentando. Lo que me parece muy interesante y no lo habéis mencionado, porque esta obra hemos dicho que es la que primero ve el espectador y la que da título a la exposición, y además nos está dejando claro muy bien una de las principales formas de trabajar de Ai Weiwei y que se repite a lo largo de muchas obras de la exposición, y es la recuperación de obras clásicas de la pintura, bueno, en este caso vanguardista, que es Picasso, la reinterpretación y a través de los legos. Que los legos son materiales que no están pensados para ser trabajados de manera artística. Y me parece muy interesante porque es toda la obra de la exposición va a ser a partir de ready-mades, a partir de... Sí, bueno, efectivamente es una técnica también muy relacionada con la pura contemporaneidad que busca Ai Weiwei. No sé si lo más interesante también es partir, para poder entender estos conceptos, de una de las piezas que él realiza en 1995, si no me equivoco, sobre la vasija de la dinastía Han. Que él coge una vasija y la destruye, la deja caer, se fotografía destruyéndola. La tenemos en Lego, si no me equivoco, en la última sala. El catálogo dice ladrillos de juguete. Ladrillos de juguete, ¿lo ves? Lo sabía yo que no decía Lego como tal. Y la deja caer, buscando también jugar con una de las frases o uno de los axiomas que mantiene Mao, que es destruir lo viejo, ¿no? Hay que destruir lo viejo para construir lo nuevo. Él juega un poco, lleva más extremo, ¿no? Con esa idea de la obra de arte, o que consideramos obra de arte por su propia antigüedad, como una obra de casi 2000 años, la destruye y construye una obra nueva. Destruye un poco ese pasado incluso mítico de la China imperial, y construye una nueva China en la cual ese delito o esa especie de destrucción de un patrimonio pues puede constituir diferentes perspectivas, múltiples puntos de vista. Claro, y además luego realiza esa ruptura, ¿no? La realiza también de manera visual en la propia obra de arte. Él no replica sencillamente, sino que, como decía Álvaro, reinterpreta, incluso añadiendo nuevos elementos figurativos a las obras ya realizadas en otro momento histórico, como se ve en la exposición en distintas piezas. Estamos hablando antes del suelo romano, incluso recuerda un poco, aunque yo creo que él no lo quiere intentar ni siquiera, pero recuerda a los mosaicos romanos, la construcción de pieza a pieza, poco a poco, pero es verdad que con una variedad cromática, por ejemplo, mucho menos amplia, creo que son 40 colores, ¿no? Lo máximo que tienen estas piezas. En muchas ocasiones juega con el significado más profundo de la obra. Sí, de hecho, estoy de acuerdo contigo que la técnica ni siquiera es lo más importante en esta reinterpretación. Por ejemplo, la vasija que hay al principio del todo también, que, bueno, pues si no la vemos, si no nos acercamos a verla, nos podría parecer una vasija tradicional china. En realidad está mostrando y está reinterpretando un tema muy actual, muy actual en el momento de su realización, como es el de la inmigración. No me quiero adentrar ahora en lo que representa, ¿no? En la parte iconográfica, pero sí que quiero demostrar con esto que independientemente de la técnica, él siempre va a realizar eso, va a hibridar lo que sucede en el presente con técnicas del pasado o viceversa, y así, sí. Me llama mucho la atención, ya que has mencionado esta obra, porque es una idea que habéis comentado al principio, es ese intercambio entre la tradición cultural oriental, china, y los fenómenos de masas del mundo occidental o casi europeo, que es esos fenómenos de inmigración masivas a causa de las guerras y de otras desgracias. Y me parece muy interesante porque es un jarrón
jarrón, una vasija, una cerámica, eso, de tradición oriental. Y claro, como siempre decimos, nosotros tenemos un punto de vista eurocéntrico occidental. Entonces de repente nos traen a un artista chino y no podemos pensar que ha tenido la misma educación o el mismo acervo cultural que nosotros. Y aún así él hace ese esfuerzo por emplear las técnicas tradicionales chinas, pero también por acercarse a los grandes iconos del arte europeo. La Mona Lisa, la Cena de Da Vinci, el retrato de Napoleón, son los grandes iconos que todos los europeos occidentales tenemos en mente, y él hace ese juego de reinterpretarlos. Sí, y luego efectivamente también juega con la tradición bueno, pues del Próximo Oriente, de Egipto, ¿no? También, En algunos de los grandes frisos que desarrolla, pues es casi una clase de historia del arte la que podemos ver en esta exposición, por las distintas maneras de representación, reactualizando los temas, pero efectivamente. Pero tampoco por azar, porque claro, con esas obras de ese Oriente Próximo remite a la actualidad bélica que hay en ese lugar. Eso es, en Sí, ese territorio. conecta la tradición artística de toda la historia del arte, 2.000, 3.000 años de historia, en la actualidad. Sí, yo creo que también hay una idea de ya no solo hibridar igual culturas, sino entender que todas esas culturas están conectadas de una manera, ¿no? Y esa conexión es la que permite, o que todos tenemos un punto por el cual conectar a esa idea, ¿no? Ya sea la técnica, ya sea la imagen, ya sea la forma, cualquiera de las diferentes características que presenta en las obras Ai Weiwei nos permite conectar. Y al entrar un poco en la temática o las temáticas que trabaja, las dos primeras salas nos encontramos, en primer lugar, como ya has comentado, Javier, la migración como un fenómeno que él le toca muy de cerca. Como ya he comentado, él tuvo que verse exiliado a través de esas políticas de la revolución cultural, y de alguna manera siempre se ha sentido como un inmigrante, ¿no? que ha tenido que huir de su espacio, su zona de su hogar, básicamente, y ha tenido que verse forzosamente a irse a otro espacio. Algo que a lo largo ya desde la crisis, si no me equivoco, desde 2014, ha ido en aumento hasta hoy día, sin pausa ni freno. Y Ai Weiwei consigue, a través de diferentes objetos que él ha recopilado a través de sus viajes, en los cuales también ha construido una película que podemos observar en esta primera sala, nos transporta o nos busca de alguna manera presentar esas realidades con esos juegos, como hemos dicho, de tanto reinterpretar los objetos, reutilizarlos, y en este caso tomar técnicas como la china, en este caso con esa gran patera central, o en otros casos como por ejemplo la gran bola de cristal, que nos permite un poco deformarnos, ¿no? Entender ese mar, o esa idea del movimiento a través del mar de estos grupos de población. Y los chalecos, sobre todo salvavidas, como uno de los puntos clave que más fácil nos ayudan a recordar este gran problema que a día de hoy seguimos manteniendo, y esta problemática que también se ve lejos de terminar. Sí, al final en un momento social o en esta sociedad posmoderna donde el desapego y el individualismo es tan característico, pues yo creo que consigue efectivamente generar un efecto totalizador en cuanto a las técnicas artísticas, en cuanto a los discursos artísticos, pero también integrando esos problemas. Y de hecho, claro, ya lo has comentado, vamos, lo has traído a colación, pero iba a decir que sin duda la obra más espectacular de esa primera entrada, o de esa gran sala, es esa patera realizada con técnicas tradicionales del trabajo del bambú, ¿verdad? Efectivamente, del bambú, ¿no? Entonces, y no solo el bambú, sino también la propia iconografía, ¿no? De los animales que están sobre esa patera, que no es un arca de Noé, que se escuchaba en la exposición. A veces, claro, por nuestra propia tradición cultural podemos pensar que es una especie de arca de Noé, y sin embargo, pues lo que está representando no son los animales de la Biblia en parejas, sino los animales del calendario del zodiaco chino. Y bueno, pues es sin duda, bajo mi punto de vista, o por lo menos a mí fue la obra que más me impactó en ese momento, verla ahí por su magnitud también.
Sí, es el primer gran bloque, yo creo, de temática. Si no me equivoco, también tenemos una de las paredes, ¿no? Sí. Está cubierta con Papel pintado. Sí, el papel pintado, que representa también esa odisea de los diferentes migrantes a lo largo de su periplo, en este caso desde su país de origen a los países europeos. Y la segunda temática, igual más así, que más destaca, sería esa temática de la guerra. A través de la pieza donde podemos ver esa gran cantidad de armas en su dimensión real, que creo que es muy ilustrativa, creo que funciona muy bien al espectador para poder también adentrarse en los diferentes conflictos puramente actuales, o sea, lo más actual, que es el conflicto, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia. Y a través de estas obras, que son un poco anteriores, ya nos introduce un poco en la idea de esa destrucción masiva. Más adelante, en la segunda sala, tenemos otro conjunto de obras relacionadas con este atisbo continuo de gran guerra, guerra final, guerra destructiva y masiva, que sería, en este caso, la central, con ese grupo de cascos hechos, si no me equivoco, en cerámica, y juegan, en este caso, con la idea de poder tomar esos cascos que vienen supuestamente o recuerdan a los cascos alemanes por el ofrecimiento que hace el gobierno alemán a el gobierno ucraniano de ceder, otorgar esos cascos que, al ser de cerámica, al ser de un material que evidentemente no es útil para la guerra, juegan, se contraponen y de alguna manera ironizan sobre la realidad bélica con un grupo de cascos. Creo que el punto clave también está en esas dos obras, esos dos grandes paneles hechos en Lego, el momento en el que recogen, en este caso, una de las sondas que supuestamente era una sonda espía china que el gobierno estadounidense recopila y que de nuevo Ai Weiwei, en la obra en Lego de la imagen, ¿no?, que recrea la imagen, le da otro toque, ¿no?, presenta alguna alteración que el espectador puede observar e intentar reinterpretar por el porqué. Nos presenta también ese escenario, como he dicho, o esa idea de la guerra como otro eje central dentro de la obra de Ai Weiwei que esta exposición nos permite ver. Creo que como obra igual más insignia es la gran lámpara de Murano, que a todos los espectadores, junto tal vez la gran patera, más impacta al espectador. No sé si los dos colaboradores tienen alguna objeción a lo que hemos ido comentando. No, yo estoy de acuerdo, que es una exposición que estéticamente creo que se disfruta bastante, porque además mezclan muchos formatos. Yo personalmente nunca había visto cubrir todas las paredes de una sala de un museo con papel pintado. Y luego a mayores tienes las técnicas de cerámica, los legos, el bambú, la lámpara de cristal de Murano, que es algo único. Pero luego, además de ese efecto estético, cada obra tiene una historia. Cada obra te hace pensar o te lleva a unos episodios históricos o incluso recientes. Sí, esa idea quería comentar, ¿no? Precisamente, sales no solo habiendo disfrutado estéticamente, sino que te imbuye en un proceso de reflexión también, pues, acerca de todo lo que está sucediendo en el mundo. Y de todas maneras, aunque nos metamos ahora a hablar de la lámpara, sí que creo que, por darle también un poco de bola a Álvaro, él no estaba o no salió muy contento de la exposición, ¿no? No digas eso. No soy nada. Bueno, pues, a ver, es que yo al final no soy el mayor defensor del arte contemporáneo. A ver, me gusta el empleo de los ready-made en cierto sentido en la cuestión de los legos, porque sí que entiendo yo que hay una reflexión artística detrás. No sé, coger chalecos salvavidas de gente que ha fallecido y tirarlos ahí, tampoco le veo yo... ¿Te plantea una cuestión ética también? No sé si tan ética, pero es que los ready-made tal cual ya lo estaba haciendo Duchamp hace 100 años. Sí, que no es algo renovador en cuanto a la... Y muchas veces el arte contemporáneo, la vanguardia, está presumiendo de innovación, de romper. Y si estamos estancados en lo mismo... Bueno, yo creo que él no hace proselitismo de ser un rompedor. Creo que todo lo contrario. No, pero ya es una crítica general. Pero sí, entiendo tu punto de vista. Ciertamente, en ocasiones se quiere presentar cosas ultramodernas cuando realmente ya existen. Es verdad que la reflexión igual sí que es más contemporánea, es lo que es clave. Sí, la reflexión en torno a la cuestión de la inmigración y todo este fenómeno de los refugiados es perfecta y cuando estás allí incluso te puedes llegar a meter un poco en el papel, que es lo que quiere hacer Weiwei, que es una llamada de atención para que el espectador esté aludido e incluso que cambia la propia percepción del espectador. Muchas veces no somos conscientes de lo que está pasando en el mundo.
Sí. Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Y es verdad que, bueno, pues muchas veces, en este caso quizás no es tanto la técnica, pero bueno, parece que hemos agotado un poco los modelos. Y sin embargo, esta lámpara, en cambio, a pesar de que, bueno, puede recordar otras cosas, también es algo novedoso, ¿no? A mí, bueno, me produjo sensaciones encontradas, ¿verdad? Estás casi jugando a buscar qué elementos hay, pero a la vez tiene algo de tétrico, ¿no te parece, Yago? ¿No? Pues la verdad que sí, porque cuando pensamos en lámpara de cristal, yo creo que todos nos vamos a esas lujosísimas lámparas de cristal de la granja aquí en España, ¿no? Pero claro, es que esto no tiene nada que ver, es enteramente negra, está llena de esqueletos, en fin, Sí, de desde órganos, lejos no ¿verdad? sabes muy bien lo que es, pero si te acercas ves detalles que llaman la atención. Como una recopilación de todas estas ideas que hemos ido comentando y ampliando, ¿no? otro tipo de reflexiones. Si no me equivoco, y lo que he extraído de los diferentes textos que expone el Musac es la más grande jamás creada de este tipo, con este tipo de material. También una técnica muy significativa. Ya se ha trabajado muchas veces la lámpara de araña como un elemento pues, de diseño Y de lujo. de lujo, incluso como un elemento artístico en sí mismo que no tenga, por ejemplo, la propia función de iluminar. En este caso, pues parece que la idea de iluminación juega en su contra. No sé si querías decir algo. Sí, bueno, es lo que habéis recopilado entre los dos. Es la recuperación de. Bueno, nos está mirando este tipo de obra a las lámparas que mencionaba Yago de los palacios barrocos, de los palacios rococós. Es una recuperación de la tradición clásica. Es algo que se ve en prácticamente todas las obras de Ai Weiwei. Sí, con algo tan tétrico, ¿no? Tan desagradable en un buen sentido, ¿no? De lo que puede ser el cuerpo humano, pues consigue realizar lo que se ha considerado siempre como una obra de arte, ¿no? Que son estas lámparas, lo consideramos el objeto en sí mismo como algo artístico, algo notable, y sin embargo él lo consigue realizar con este tipo de esqueletos que también yo creo que dialogan muy bien con esa idea que subyace a todo el conflicto de la inmigración, que es el Mediterráneo también como un mar de huesos, un gran cementerio, ¿verdad? De personas que, bueno, pues mueren al tratar de cruzarlo, ¿no? Bastante macabro, pero sí, es una idea macabra, pero sí, creo que juega con eso, ¿no? Y yo creo que remite un poquito a todo ello. Hay un elemento dentro de la lámpara que también invito a buscar a los espectadores, que es una cámara de seguridad. Y creo que también nos sirve para adentrarnos en la última sección, en la última parte de la exposición, que yo creo que tiene también mucho que ver con la propia idea de libertad de expresión, de relación con el régimen chino que tiene Ai Weiwei y cómo la expone, esa idea de enfrentarse a un régimen especialmente autoritario, cómo rompe muchas de esas barreras, no en el sentido más artístico, sino en el propio sentido de enfrentarse a esas censuras, esa forma de pensamiento en la cual no se permite una diversidad, y lo hace a través de grandes paneles, de nuevo, de Lego, otro conjunto de litografías, si no me equivoco, y una gran obra en el centro. Yo me voy a centrar brevemente en una de las obras también más interesantes, sobre todo por su contenido, en este caso político y activista, algo que hemos ido dejando un poco de lado, pero que creo que la reflexión sobre la política igual tiene también mucho que ver con lo que decía Álvaro de reutilizar estas técnicas, tiene que ver más con el mensaje político. Brevemente, hablar de la obra El Gran Selfie que se hace en el espejo, Ai Weiwei, muy interesante, muy graciosa. ¿Por qué? Pues principalmente porque es un momento en el que ha sido detenido a las 3 de la mañana tras haber intentado recopilar las aproximadas 5.000 víctimas que hubo en Sichuan en 2008 con el derrumbe de un conjunto de escuelas. El gobierno chino no quiso abrir una investigación, la investigación fue oculta, y en este caso pues Weiwei se encargó de intentar llevar a juicio estas 5.000 víctimas que, a través de este momento en el que fue detenido en un hotel a las 3 de la mañana y retenido durante unos 80 días, él en ese momento decidió, bajando en el ascensor, hacerse un selfie que se convirtió en todo un símbolo, ya fuera en China como en el resto del mundo, de lucha, en este caso contra los regímenes autoritarios, y sobre todo en favor de la verdad, de exponer sobre todo en este tipo de eventos, intentar esclarecer los hechos con sus responsables y con todas sus víctimas.
Sí, creo que es la parte de la exposición más personal de Ai Weiwei, yo creo, en ese sentido. Y está repleta efectivamente de símbolos, de signos, ¿no? Tanto ese selfie como el dedo, ¿no? Que saca a los distintos monumentos, pero también, por ejemplo, la bicicleta, ¿verdad? Que representa en Lego, ¿no? Pero que representa al fin y al cabo esa lucha constante y lo que sus seguidores también, porque al final tiene seguidores, ¿no? Es un personaje público que está luchando. Lo que decías tú, que tuvo un blog muy, muy popular y luego tuvo también, yo no sé si actualmente sigue escribiendo en Twitter, pero tenía también una cuenta de Twitter muy popular con muchos tweets, lo ves, ya no. Y que a lo largo de estos años ha mantenido una gran red de personas que efectivamente han estado atentos a lo que tenía que decir Ai Weiwei como personaje que no tenía pelos en la lengua para poder comunicar ideas o verdades que podían escocer a ciertos sectores dentro de los diferentes países en los que ha vivido, ha visitado o ha tenido que huir, de los que ha tenido que huir. Sí, y yo creo que si os parece, a modo de cierre, por ir cerrando ya este programa, pues volvemos un poquito al Musac y hablamos de nuevo de la política de exposiciones que se está llevando a cabo. Creo que estamos ante una oportunidad muy interesante para conocer a este tipo de figuras, de grandes figuras como la de Ai Weiwei, ¿verdad? Que quizás de otra manera no podríamos acceder a ellas, y bueno, pues en un lugar como León, también alejado de Madrid, que suele ser el foco, o de Madrid o Barcelona, que suelen ser los focos principales de este tipo de manifestaciones artísticas o de exposiciones más grandes, más conocidas, pues nos permite, como digo, acceder a oportunidades únicas. Pero quizás, Álvaro, Yago, no sé qué os parece, ya hemos comentado en varias ocasiones que esta política de grandes nombres a veces no responde a grandes renovaciones artísticas, que es lo que tú estabas comentando un poquito anteriormente, ¿no? O como que la idea de la exposición se mantiene demasiado tiempo y llega incluso a hacerse algo repetitiva. No sé si os pareció en esta exposición. A mí por un momento me cautivó, pero luego ya quizás como que se te va haciendo un poquito larga porque se mantiene siempre la misma idea. No sé qué os parece. A ver, no sé. Es una pregunta complicada y comprometida. No me había puesto a reflexionar en torno a esa idea. Sí, es verdad que él trabaja en soportes muy variados y técnicas muy variadas. O sea, es la misma idea la que te está martilleando todo el rato, que es el tema de refugiados, tema de inmigración, guerras. Pero es verdad, te lo va presentando en distintos formatos, pues eso, la patera en bambú, los chalecos, el papel pintado que recuerda a los frisos corridos de época clásica, las recuperaciones o las reinterpretaciones de pinturas icónicas a partir de legos. No sé, a mí no me pareció en ese sentido repetitivo. Y a mí lo que me parece bien es la política de, en vez de combinar a la vez 3 o 4 exposiciones de artistas igual menos reconocidos, poner toda la atención en un artista, pero que ese artista sea tan internacional, creo que se puede decir, como Ai Weiwei, o tan viral, vamos a decirlo, con tanta presencia en medios. Es un nombre potente para llamar la atención del museo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que se ha conseguido. Creo que tanto con esta exposición como, por ejemplo, con la que hubo el año pasado de Ana Mendieta, y con la que va a venir en unos meses. Eso es, y con la que va a venir en unos meses, pues se están consiguiendo atraer a esos públicos, y siempre desde perspectivas, que esto me parece muy interesante, diferentes, ¿no? Desde tradiciones culturales diversas. Esa idea del exilio, ¿no? de la pérdida del hogar está en ambas exposiciones que estoy haciendo, a las que estoy haciendo referencia, y bueno, pues me parece también que, aunque quizás eso no tengamos una renovación artística increíble, sí que es muy interesante ver nuevas perspectivas del arte contemporáneo y de la realidad social de momentos contemporáneos. Es verdad que la de Mendieta es un pelín anterior, ¿no? Esto es mucho más actual, muy inmediatamente contemporáneo, pero sí, me parece que al final es una política que está consiguiendo atraer gente y hacerlo desde nuevas perspectivas, desde cosas más novedosas, independientemente de la técnica o de que sea una idea demasiado, pues, no quiero decir trillada, pero bueno, machacada, como tú has dicho, a lo largo de toda la exposición. No sé, ¿qué te parece? Sí, estoy bastante de acuerdo. Creo que con ese punto podemos concluir también un poco el programa de hoy, para que la gente sobre todo tenga ganas de visitarla, ¿no? No destripemos sobre todo
pues todas esas imágenes, todos esos símbolos, significados ocultos que pueden intentar ir a descubrir y que es su responsabilidad también entender lo que quieran entender. Sí, sin duda. Yo creo que hay que animar a la gente a visitar esta exposición en un espacio tan singular como es el MUSAC, como hemos tratado al principio de este programa. Solo por ver ya el espacio merece la pena. Sí. Y ya ver un edificio que realmente responda a los parámetros del hormigón, no como en esa película que ha sido nominada recientemente del Brutalista, que no tengo muy buena opinión de ella, pero eso puede ser otro programa. Me gustó, me gustó. Podemos dedicarnos al cine en el Yo creo futuro. que- yo creo que Dani, que está fuera, para que la gente podría ya tener- tenga de qué opinar. Bueno, pues muchas Efectivamente. gracias, sobre todo principalmente a vosotros que habéis estado aquí escuchando y hablando de Ai Weiwei, y a los espectadores que hayan llegado hasta aquí. Recordar que se suscriban, recordar a nuestro amigo Pablo, que está escuchando desde Benavente, estará mismo llegando, ya estará aparcando su coche. Y que como él se animen a comentar también qué les parece el programa, qué esperarían ver en otros programas, si quieren saludar como Pablo, Sí. que saluden. Si nos hemos equivocado en algo, Nos corrijan. Todavía no regalamos jamones por llamar, pero bueno, podemos... Recordamos las redes sociales para cerrar ya el programa, si os parece. Efectivamente. Twitter, Instagram, Twitter, @lacuelga_, Instagram, @lacuelga_ podcast, lo mismo en Facebook, que sí que tenemos. Y a mayores nos pueden escuchar por si YouTube. alguien queda ahí, que sepa que que estamos también ahí. existe. Y a mayores nos pueden escuchar, ver a través de YouTube, Spotify e iVoox. De nuevo, Sí, sí, agradecer, y voy a dar- yo voy a agradecer de nuevo a la radio universitaria por de nuevo cedernos este espacio Cedernos y este espacio. este equipo que, bueno, entiendo que también vosotros los espectadores lo agradeceréis, escucharnos con mayor calidad. Sí, y va a dar otra novedad, y ya en relación con todo lo del tema, ¿no? De la exposición de China, ¿no? Vamos, o de un personaje venido de China, vamos a inaugurar una cuenta de TikTok también. Ah, Que es van verdad. a llevar dos nuevas integrantes. No quiero hacer spoiler porque harán un vídeo de presentación. Ellas se dedicarán a esa cuenta. Nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos ni idea. No nos responsabilizamos de lo que salga. Efectivamente. No vamos a llegar a las cifras de Ai Weiwei, que tenía millones de seguidores, pero bueno, estamos en muchos sitios y todo el mundo está animado a seguirnos. Efectivamente. Bueno, pues con esto acabamos. Muchísimas gracias un día más por escucharnos. Recordad seguirnos en todas nuestras redes sociales. Efectivamente. Suscribiros. Y comentad qué os ha Los parecido. comentarios a mí es lo que más me gusta, porque te dan un feedback más guay, más interesante de la exposición. Así que, vamos, del programa. Y bueno, pues continuaremos en nuestro periplo con nuevos programas, con nuevas salidas. Y nada, un día más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.